Tenemos hoy con nosotros a Joaquín Caretti, médico, psicoanalista, miembro de la Asociación Mundial del Psicoanálisis y de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, conductor del Grupo de Investigación sobre la Interpretación en Psicoanálisis del NUCEP de Madrid y un magnífico comunicador, para hablarnos de eso que al tanto le gusta, la interpretación en psicoanálisis. Gracias, Joaquín. Bueno, buenas tardes. Estoy muy contento de estar aquí. Agradezco a Nuria Juez la invitación para hablar de este tema y agradezco la presencia de todos vosotros que se animan un viernes a esta hora a venir a escuchar esta cosa un poquito extraña que es la interpretación en psicoanálisis. Nuria dijo, yo voy a decir unas palabras y Joaquín luego se va a ocupar del resto. Efectivamente, voy a tratar de transmitir que el psicoanálisis se ocupa del resto. No lo había pensado así, pero me parece que es una buena forma de empezar. La interpretación se va a ocupar del resto. Para Freud, la interpretación es el arma principal que tiene el psicoanalista para poder desentrañar los misterios del inconsciente humano. Es, si tomamos la definición del diccionario de Laplanche y Pontalis, un diccionario que ya tiene muchos años, ahí dicen la interpretación es la puesta en evidencia del sentido latente de un material. Hay cuestiones interesantes en esta definición. Por ejemplo, hay un material. ¿De qué está hecho ese material? Obviamente está hecho de palabras que van a tener un sentido. ¿Y cómo está ese sentido en el material que dice el analizante? Va a estar, según Freud, en un estado latente o en un estado oculto a la conciencia. Es un sentido que tiene, es interesante esta palabra latente, ¿no? En el sentido que es un sentido que late en las palabras del analizante, pero que no está accesible a la conciencia. Y es la interpretación de este material el que va a poner en evidencia, el que lo va a sacar del estado de velamiento que tiene este material para revelarlo. Esta definición del diccionario nos muestra que el descubrimiento freudiano apunta a señalar que en nuestra subjetividad existe un material inconsciente formado por nuestros dichos, por nuestros síntomas, por nuestros sueños, por nuestros actos fallidos, por nuestros olvidos, por nuestros lapsus, en los que late un sentido que se oculta. Mantengamos esta idea del latido, de lo que ahí se vela. Un sentido que Freud claramente señaló como un sentido sexual. Es un sentido que no quiere ser sabido por la conciencia y por lo tanto será reprimido, ocultado, disfrazado, desplazado, velado y que, me voy a permitir una cierta metáfora, que cantará, que hará ruido, que sonará en otro lado para distraer al sujeto. Este cantar en otro lado a mí me evoca un ejemplo de Oscar Mazota, que fue un gran psicoanalista argentino que se radicó en Barcelona y fue el que instaló de alguna manera el psicoanálisis lacaniano en España, ¿no? Empezó en Barcelona. Este cantar en otro lado, como digo, tiene un símil en la naturaleza. Quizás algunos de ustedes, si han leído a Mazota, ya lo conozcan. Hay un pájaro que existe en la pampa argentina que se llama el tero, que es un pájaro que tiene un canto muy típico, muy querido por los pobladores de la pampa, por la función protectora que tiene para cuidar de las plagas de insectos. Y tiene una característica muy interesante, que protege al nido, lo coloca en un campo de hierbas bajas, con mucha visibilidad, pero él va a simular que está empollando en otro lado. Y va a cantar, va a hacer un grito que es así, teru, teru, ¿no? Es un grito que se escucha, el que ha ido a la pampa argentina lo recordará. Y entonces él canta en un lado, pero sus huevos lo tiene en otro lado. Y de esa manera protege al nido de los halcones o de las alimañas que quieren comerse los huevos de su nido. En el Martín Fierro de José Hernández, que es una suma de la literatura gauchesca que se escribió en el siglo XIX, va a asimilar al tero con los hombres, José Hernández, en el Martín Fierro. Y dice lo siguiente, el Martín Fierro: de los males que sufrimos hablan mucho los puebleros, pero hacen como los teros. Para esconder sus niditos, en un lado pegan los gritos y en otro tienen los huevos.
es una gráfica manera de describir la división que existe entre el material explícito dicho por el sujeto y lo que en él mismo está velado. Como los teros hacen los puebleros, que relatan sus males, los cantan, los cuentan, los comentan, pero el nido de la verdad, el nido de su verdad, no es puesto en juego y va a permanecer oculto. Este es el descubrimiento que hizo Freud. Lacan llamó a este descubrimiento freudiano la caridad de Freud con el género humano, de desvelar que hay un inconsciente, que hay una verdad que hace sufrir a la subjetividad justamente porque no es dicha, no es puesta en palabras y que de algún modo se va a terminar de revelar de forma sesgada en las formaciones del inconsciente. El primer material que tomó Freud fue el de, transcribo lo que hice en la interpretación de los sueños, lo dice el mismo Freud. Él tomó ciertas formaciones psicopatológicas, fobias histéricas y representaciones obsesivas con fines terapéuticos. Y es ahí donde Freud descubre que para estos síntomas su resolución, es decir, el sentido de los mismos y su solución es la misma cosa. Sentido de los síntomas y resolución para Freud va a ser la misma cosa. Siempre que se puedan reconducir tales representaciones patológicas a los elementos primordiales de los cuales surgieron. Es en el curso de este trabajo con los pacientes, escuchando a los pacientes, escuchando lo que le contaban, los sueños que le contaban los pacientes. Saben que hubo una paciente que le dijo a Freud que se callara, que no hablara, que la dejara hablar a ella, que hablaba demasiado. Y empezó a llamarla la cura por la palabra, ¿no? Sí, fue una mujer histérica, la que le dijo a Freud, cállese, déjeme hablar. Y Freud se calló, por suerte, para todos nosotros. Ahí es donde él decide tratar a los sueños de la misma manera que a los síntomas. Es decir, va a ser una articulación donde él va a pensar que así como el síntoma tiene un sentido, el sueño también tiene un sentido y es interpretable. Esto lo conduce de manera directa al inconsciente a Freud, siendo tan así que el sueño lo va a llamar la vía regia de acceso al inconsciente, dada la facilidad con la que el sueño revela las numerosas cadenas asociativas en las que se sostiene. No así el síntoma, que es bastante más complicado. Parte entonces Freud de la siguiente premisa: los sueños son interpretables, es posible indicar su sentido e insertarlo en un encadenamiento de las acciones del sujeto. Él sabemos que esta teoría está en contradicción con las teorías científicas en este momento, ¿no? Que no apuestan por la interpretación de los sueños, sino por considerarlo como un proceso corporal sin relación con la subjetividad. Esto tenemos un claro ejemplo, salió en todos los diarios, es un artículo del mes de abril, publicado en El País, pero también salió en El Mundo y en otros lados, donde se llamaba La verdadera interpretación de los sueños, abril de 2013. Y hay un señor que se llama Yukiyasu Kamitani, y los colegas del Laboratorio de Neurociencia Computacional en Tokio, que está en Tokio, que han puesto a punto una especie de diccionario que traduce la actividad cerebral de unos voluntarios humanos que durante el sueño van a visualizar, lo meten en una máquina de resonancia magnética funcional, lo hacen soñar, y una vez que está soñando, ellos van mirando lo que aparece en la resonancia magnética, ¿no? Son valles verdes, colinas, montes, en fin, distintas imágenes, y en ese momento lo despiertan. Es decir, ellos descubren en la fase de REM del sueño, en ese momento lo despiertan y le preguntan con qué estaba soñando. Y anotan. Entonces ven un valle, una colina de determinada característica y dice mamá, papá, la esposa, un caballo, lo que sea. Y con esto van a hacer una correlación entre lo que el sujeto dice que sueña y las imágenes de la resonancia. Y entonces llegan a descubrir que pueden adivinar prácticamente con lo que está soñando en un 60% de los casos.
el articulista cree que con esta imagen puede saber lo que está soñando y que de esta manera interpreta el sueño. Es un viejo anhelo de eliminar la subjetividad y transformarla en un juego de imágenes cerebrales. Aunque los científicos son conscientes de que el sueño es algo más complejo que un problema de imágenes, ¿no? Entonces fíjense que la hipótesis freudiana se va a acercar a otro lado. Ustedes, por ejemplo, piensen en esta idea de que el sueño es lo que el sujeto está soñando. Quiero decir, ellos pueden saber con qué imagen está soñando el sujeto, pero no tienen ni idea de lo que esa imagen representa para el sujeto. Es decir, llamar a esto la verdadera interpretación de los sueños es un poco audaz, ¿no? La hipótesis freudiana, esta es la hipótesis neurocientífica en alguna vez, lo que están haciendo, están intentando descubrir qué pasa por la cabeza correlacionándolo con imagen de resonancia magnética. La hipótesis freudiana se acerca más bien a la intuición que tenían los antiguos, que entendían que en los sueños había un sentido oculto que podía ser revelado y que guiaba los pasos futuros del soñante. Es decir, que los antiguos pensaban al sueño como un presagio. Hay un sueño muy famoso, que seguramente algunos conocerán, que es un sueño de Alejandro Magno cuando está sitiando la ciudad de Tiro en el año 332 a.C. y que es recogido este sueño por Artemidoro de Daldis en su libro, también bastante famoso, sobre la interpretación de los sueños del siglo II después de Cristo. Una noche estaba Alejandro por abandonar el sitio de Tiro. Era una ciudad muy compleja porque era como una especie de isla y que tenía como una especie de puente que llevaba a la ciudad, y los habitantes de Tiro resistían férreamente el sitio de Alejandro Magno. Entonces él estaba por abandonar el sitio, pero esa noche sueña con un sátiro danzando. Era muy común que los ejércitos llevaran interpretadores de sueños. Acompañaban no sé, había montones de interpretadores de sueños que acompañaban al ejército de Alejandro Magno. En este caso fue Aristandros, un interpretador, que escuchó el sueño y tomó la palabra sátiro y la partió por la mitad. Y dijo, sa-tiro. Y esto en griego quiere decir, tuya es Tiro. Y le indicó entonces a Alejandro Magno que era seguro el triunfo sobre la ciudad. Alejandro Magno hizo caso a este sueño y venció la resistencia de Tiro y tomó la ciudad de Tiro. Es muy interesante esta maniobra que hizo Aristandros 300 años antes de Cristo, de partir la palabra, es decir, de tomar la palabra sátiro y fraccionarla y hacer sátiro. Y Freud dice ante esto, queda deslumbrado, y si nosotros mismos no podríamos aventajar esta maniobra de Aristandros, ¿no? Nosotros iremos viendo lo que les quiero transmitir, cómo el psicoanalista efectúa esta misma operación con los significantes del analizante, mostrando cómo en una palabra se puede, por esta desarticulación, revelar algo del deseo del soñante. Obviamente la operación analítica no es para marcar un presagio que vendría de los dioses, sino para señalar la presencia de un deseo en el sueño. Así, tuya es Tiro, podría ser una interpretación de un analista, tuya es Tiro, no sería como señalado como una indicación de los dioses de que la victoria estaría asegurada. Por ejemplo, si en ese momento hubiera habido un analista que escuchara el sueño de Alejandro Magno, si Alejandro Magno se hubiera analizado, se hubiera conocido a Freud o a Lacan, y se hubiera tumbado en el diván antes del combate, hubiera contado el sueño, seguramente un analista hubiera partido esta palabra. Pero no para indicarle que la victoria estaría asegurada y que por lo tanto habría garantías para actuar, sino como la presencia de un deseo de apoderarse de Tiro, de hacerla suya, que es lo que está diciendo, hacer suya a Tiro. Y ahí se iniciaría un trabajo del analizante para desvelar qué hay más allá de esto. En todo caso, nos queda la pregunta de por qué se vela bajo el sátiro danzante este deseo de apoderarse de Tiro. ¿Por qué no se puede soñar claramente mía es Tiro y no tener que soñar con un sátiro para que alguien venga a decirle tuya es Tiro? Freud diría
que algo del orden de lo sexual se está poniendo en juego y por ello se esconde. Se muestra en este sueño de Alejandro entonces la cuestión que Freud va a remarcar. Un sueño es un complemento de deseo sexual, que se muestra de manera cifrada y que la interpretación desvelará. No debemos olvidar, podemos jugar un poco con la idea del sátiro. Una posibilidad es partir la palabra y tuya es tiro. Otra posibilidad es pensar qué son los sátiros. Los sátiros tienen en la mitología una clara connotación sexual, ¿no? Se los representa de muchas formas. La más común es la de una criatura que es mitad hombre y mitad carnero, con orejas puntiagudas y cuernos en la cabeza, abundante cabellera, una nariz chata, una cola de cabra y un priapismo permanente. Es decir, que aquí vemos como que el soñar con el sátiro puede estar el deseo de tomar tiro, pero que detrás de ese deseo de tomar tiro también hay algo de una cuestión sexual, que sería Alejandro Magno el que nos podría decir de qué se trata. Pero reparemos en un detalle que me parece esencial para lo que quiero transmitirles hoy. La interpretación que hace Aristándros es hecha sin que Alejandro Magno realice ningún trabajo. Este recibe pasivamente lo que Aristándros le va a decir, pero que se le ocurre solo a Aristándros, no a Alejandro Magno. Solo se le ocurre, es lo que Aristándros le evoca el sueño. Según el principio que se regían en esa época, que los sueños quieren decir lo que le evoca al intérprete. Entonces, el interpretador, Aristándros, es el amo de la significación del sueño. Se convierte en el amo del sentido del sueño. ¿Pero qué dice Freud al respecto de esto? Freud va a decir con mucha claridad que su técnica de interpretación se aparta de los antiguos en algo muy esencial. Él va a transferir al analizante, al que soñó, la carga del trabajo de interpretar sus propios sueños. Es radical la diferencia. Por un lado están los interpretadores antiguos, que son ellos los que deciden el sentido. Y del otro lado está Freud, que dice, ese sueño tiene un sentido, asocie y de usted devendrá el sentido de ese sueño. Es decir, que Freud no va a tomar en cuenta lo que al analista se le ocurre sobre el sentido del sueño, sino lo que el soñante va asociando sobre ese sueño. Y se pregunta así, dado que cuando uno no comprende lo que el otro le dice, él dice, yo cuando no comprendo algo de lo que el otro me dice, ¿qué hago? Le digo al otro, no te entiendo, dime más de lo que estás tardando de transmitirme, porque no entiendo lo que me estás diciendo. ¿Y por qué no hacemos eso con los sueños? Dice Freud. ¿Por qué tengo que ser yo, analista, el que interprete el sueño? No, cuando no entiendo algo del otro, le pregunto al otro, sigue hablando, a ver si entiendo algo de lo que me estás diciendo. Esto es una pequeña revolución, una enorme revolución, ¿no? Darle la carga del trabajo al analizante. Esto nos hace pensar que efectivamente el único que trabaja en un análisis es el analizante. Esto lo podemos debatir también. Es decir, él va a decir entonces, y escribe Freud, que el psicoanálisis sigue la técnica de hacerse decir por los mismos a los que estudia la solución de sus enigmas. Esto puede ser bastante irritante, ¿no? Para alguien que lo escucha así. El psicoanálisis sigue la técnica de hacerse decir por los mismos a los que estudian la solución de sus enigmas. Y está sostenido en la creencia en el inconsciente, y lo que esto implica para Freud. Y dice Freud, que el soñante, a pesar de todo, sepa lo que su sueño significa, solo que no sabe que lo sabe, y por eso cree que no lo sabe. Fíjense qué interesante. Él le da la carga de trabajo al analizante porque él supone que hay un saber desconocido por el analizante, pero que está en su inconsciente y que de alguna manera, por la asociación libre, eso se irá revelando en el diálogo o en el trabajo analítico, que no es un diálogo, por cierto. Es decir, que Freud va a constituir, luego Lacan lo va a retomar y lo va a trabajar mucho, al inconsciente como un saber no sabido, al cual se va a acceder mediante el trabajo analítico. Y va a instaurar entonces la asociación libre como premisa fundamental del trabajo analítico. 2
palabras, la asociación libre es decirle al analizante que diga todo lo que se le pasa por la cabeza. Que lo cuente, que no ejerza ningún tipo de censura, aunque le dé vergüenza, sea porque le parece que no es interesante, sea porque le parece que lo contará más adelante. Es decir, Freud hace una demanda imposible. Es imposible contar todo lo que a uno se le pasa por la cabeza, pero esa es la demanda que es la única demanda que el analista le hace a un analizante. Cuénteme todo lo que se le pasa por la cabeza. Y es el analista el que va a rescatar del mar de las palabras que va profiriendo el paciente algo que él ha leído como significativo de lo que va escuchando. Y este señalamiento que va a hacer, que pues eso podemos llamarlo la interpretación, va a operar como una marca en el sujeto, provocando de algún modo la asociación alrededor del mismo. Se van a buscar cadenas asociativas que, partiendo de un elemento en apariencia inocuo, conduzca a las cadenas inconscientes. Una forma de pensar esto que estoy transmitiendo es, imaginemos que hay como dos niveles de discurso. Un nivel consciente, que es el nivel de lo que estamos enunciando. Por ejemplo, yo lo que estoy diciendo ahora, lo que estoy hablando, es el nivel consciente. De lo que claramente decimos. Lo llamamos el nivel del dicho. Y otro nivel, al cual le damos el nombre del nivel del decir, nivel del dicho, nivel del decir, y que para una mayor claridad expositiva lo sitúo debajo, pero lo podemos poner al costado, arriba, abajo, es decir, no sé eso ahora, pero hay un nivel consciente, y siguiendo con el pensamiento que el inconsciente es lo profundo, que eso también es podemos pensarlo, que está por debajo. Y que mantiene lazos. Ese nivel del decir inconsciente mantiene niveles con el dicho, que es lo consciente. El analista va a hacer una lectura entre líneas de lo que en el dicho se dice. Es decir, está el nivel del dicho y el analista va a leer entre líneas, va a entresacar, va a marcar algunas palabras que le parecen a él significativas y que tienen relación con el nivel del decir. Y, claro, esto va a apuntar a poder extraer algo de ese saber inconsciente, mediante la emergencia de los lazos que van a unir estos dos saberes, podríamos decir. Podemos extraer algo de ese saber inconsciente, del cual nada se quiere saber. Esto es muy importante, también lo podemos debatir. Si hay algo inconsciente es porque de eso no se quiere saber nada, nadie quiere saber nada de eso, incluso los analistas están advertidos de que en ellos también, aunque se hayan analizado, sigue habitando ese no querer saber nada de eso. Los analistas no están exentos de el no querer saber nada. No es que en algún momento por el análisis desaparece el no querer saber nada de eso y ya el analista sería una especie de superhombre donde no operaría la represión, ni el fantasma, ni la fantasía, ni los deseos, ni nada. No, eso no es así. Es decir, sí tiene una ventaja el analista, el que se analizó, digamos, que sabe que de eso no quiere saber nada. Y entonces eso le da un plus de estar advertido de ese no querer saber. No es, digamos, no es inocente en relación a ese no querer saber. Tomando el sueño, es decir, la interpretación va a buscar provocar algo que podemos llamar una revelación, lo que los ingleses llaman un insight, es decir, tratar de provocar una revelación. Y Freud lo dice de la siguiente manera: la ocurrencia sobre el elemento onírico estará determinada por el trasfondo psíquico de ese mismo elemento, el cual no nos es conocido. Bueno, quédense con esta idea de la revelación porque una de las formas de pensar la interpretación es que la interpretación va a buscar el efecto de revelación en el analizante. Tengo algunos ejemplos cortos de a qué me refiero con esto de revelación. Lo que descubre Freud es que al hablar
decimos más de lo que creemos decir u otra cosa de la que quisimos decir, que será escuchada y leída por el analista como la emergencia del sujeto del inconsciente en lo que se dice. El inconsciente quiere ser dicho, ama el sentido, busca las vías para salir de la represión en que ha sido confinado, busca retornar, y por ello se va a expresar de distintas maneras. Si el inconsciente no se quisiera expresar, no habría todo lo que dije al principio, ni lapsus, ni olvido, ni acto fallido, ni síntoma, ni nada. Es decir, que el inconsciente quiere expresarse. Lacan llama a todo esto las formaciones del inconsciente. Y es en ellas, en estas formaciones del inconsciente, donde lo no sabido se mostrará haciendo posible el trabajo interpretativo, que es lo que Freud busca para que dichas formaciones cobren un sentido y eviten la repetición. Freud, ustedes saben que una de las primeras cosas que hizo para trabajar con los pacientes fue a partir de la hipnosis. Y esto se dio cuenta porque presenció demostraciones de Liévaux y Bergheim en Nancy, donde se hipnotizaba a alguien y luego se hacía vivenciar alucinatoriamente cantidad de situaciones y luego se lo despertaba. Y entonces se veía que se lo interrogaba al sujeto, no me acuerdo, no sé, pero parece que Bergheim era muy insistente y lo apretaba, lo combinaba al hipnotizado, y finalmente el hipnotizado empezaba a asociar y recordaba las situaciones que se habían sido transmitidas en el estado hipnótico. Esto le dio la idea a Freud de que eso que estaba reprimido de alguna manera era sabido por el sujeto. Esto le mostró la maniobra de la represión. No es que en la represión lo que se reprime se pierde para siempre. No, queda reprimido. Y por eso es posible llegar a abordarlo. Que basta para ello con tirar de los buenos hilos, es el talento del analista, para movilizar lo que ha sido tejido de alguna manera por el inconsciente. Este es el inconsciente freudiano. Lo que les estoy contando es el inconsciente freudiano. El inconsciente que se puede interpretar, que cobra un sentido, donde los síntomas son explicables. Sin embargo, recordemos que Freud reservó para los sueños una zona de sombra, que llamó el ombligo del sueño, que él consideró ininterpretable. Es decir, que ya para Freud no todo era interpretable por la vía del sentido. En los mismos sueños él hablaba, ¿no?, de las catáfilas de cebolla, que íbamos sacando las hojitas de la cebolla hasta llegar a un núcleo, pero que ese núcleo no se podía entrar. Para él no se podía entrar. Dice Freud, todo sueño tiene por lo menos un lugar en el cual es insondable, un ombligo por el que se conecta con lo no conocido. Esta idea de un núcleo no conocido, es decir, no afectado por la represión secundaria y contra el cual tropieza la interpretación, es lo que va a llevar a Jacques Lacan a pensarlo como la presencia de un real más allá de lo simbólico. Lo que en palabras freudianas correspondería a una represión más primaria que no se asocia a ningún retorno. Ustedes saben que la característica de la represión freudiana, la característica de la represión de lo que el sujeto no quiere saber, implica inmediatamente el retorno de lo reprimido. No hay represión sin esta manifestación sintomática. En cambio, aquí lo que se va a plantear es que hay algo, podemos llamarlo reprimido, pero una represión más esencial, si quieren, que no busca retornar, que no está anudado a las palabras y por lo tanto no puede retornar claramente por la vía del sentido. Si esto es oscuro, después lo podemos debatir más cuando iniciemos un debate. Freud va a trabajar descomponiendo los sueños y proponiéndole al paciente que indague cada elemento por separado, obteniendo recuerdos cercanos que mostrarán al sueño anudado a impresiones del último día y que él lo va a llamar los restos diurnos del sueño. O también él va a ver que van a emerger elementos más lejanos en la vida del sujeto, por ejemplo, recuerdos anudados a escenas traumáticas infantiles. En fin, para Freud, vuelvo a decir, interpretar un sueño significa indicar su sentido, sustituirlo por algo que se inserte como un eslabón de pleno derecho con igual título que los demás en el encadenamiento de nuestras cadenas anímicas. Así que para Freud los sueños tienen un sentido, son interpretables y se pueden insertar en cadenas conscientes de la subjetividad.
Este sentido, para Freud, es un sentido que es finalmente sexual, que está anudado a un deseo, que en el sueño se cumple, que es un deseo de la primera infancia y que por lo tanto es un deseo edípico. Cuando decimos un sentido sexual, es un sentido edípico. Posteriormente, Freud se va a reafirmar en el método de la interpretación como la vía para abordar los distintos fenómenos sintomáticos del sujeto, también el chiste y también todos los fenómenos de la psicopatología de la vida cotidiana. Dejemos claro una cosa que me parece también importante a debatir, que el primer intérprete de un sueño es el propio soñante, su inconsciente, ya que es el que por efecto de la censura va a deformar los elementos mediante dos mecanismos que Freud denominó condensación y desplazamiento. Es decir, que hay un sueño que no es accesible a la conciencia porque no es tolerable para el sujeto. Esto entonces es deformado por el inconsciente. Primer intérprete. Quedémonos con esta idea. El primer intérprete de un sueño es el propio inconsciente, que va a permitir que pase a la conciencia un sueño deformado, interpretado por él mismo. Esto es muy interesante, porque entonces, ¿en qué lugar queda la interpretación del analista? La interpretación del analista es una interpretación segunda con respecto a la interpretación que hace el inconsciente. Es decir, que el analista interpreta sobre un material ya interpretado y va a transformar, según la teoría freudiana, lo que es una interpretación salvaje que hace el inconsciente en una interpretación más razonada y accesible a la conciencia. Es decir, hará una traducción del idioma del sueño al idioma común. Nos hará más pensable el sueño, cobrará un sentido del sueño. Hay una interpretación salvaje y una interpretación que hace el inconsciente, primera, y una interpretación razonada, segunda, que dependerá del trabajo analítico. No queda entonces clara la posición freudiana. Sentido sexual edípico, hay una traducción del material inconsciente y ese material inconsciente puede cobrar un sentido. Pero es el mismo Freud el que en los años 20, a partir de sus trabajos, va a mostrar un cierto escepticismo sobre esta interpretación, sobre la eficacia del psicoanálisis. Porque él se va a encontrar, como ustedes saben, con el fenómeno de la repetición, con el fenómeno de la pulsión de muerte, que van a venir a complejizar este paraíso analítico donde todo era interpretable, todo podía cobrar sentido, donde los síntomas, una vez, como dije al principio, encontraban su sentido, se resolvían. Lo que Freud descubre es que los síntomas no se resuelven, que se repiten, aunque haya una buena interpretación. Si no se dejan resolver tan fácilmente. E insisten en volver a presentarse, insisten en hacer sufrir. Entonces es en este momento, ante el descubrir el fenómeno de la repetición, donde Freud empieza a trabajar sobre algo que no fue en ese momento muy bien aceptado por sus colegas, que es el problema de la pulsión de muerte, el problema de la fijación del sujeto a una modalidad de goce, podemos decir a una modalidad de sufrimiento. El sujeto queda fijado a una modalidad de sufrimiento que no es tan fácil de modificar. Es un goce, es un sufrimiento que se ha adherido, que se ha fijado en algún momento de la existencia al cuerpo, al pensamiento, y que las interpretaciones edípicas sexuales de sentido no consiguen tocar. Esta cuestión del goce entonces pone en evidencia que existe una satisfacción paradójica en el hombre, ya que no está relacionada con el placer, sino con una tensión que no se atempera muy fácilmente. Una tensión que, aunque no sea vivida como placer, pide su alimento más y más. Este descubrimiento freudiano es trascendental no solo para el psicoanálisis, no solo para el trabajo analítico, es trascendental para pensar el momento político que estamos viviendo. Esta
este empeño en la subjetividad, en el sufrimiento, este empeño en la sumisión voluntaria, este empeño en aceptar lo que es inaceptable, en fin, podemos pensarlo también, el descubrimiento de la pulsión de muerte, lo podemos pensar también para el campo de lo social, el campo de lo político, podemos tomar el malestar en la cultura. El texto de Freud, el de malestar en la cultura, es claramente orientado por este problema. Hasta ahora les he hablado de la época interpretativa, la época de la interpretación freudiana. Vamos a pasar ahora a lo que llamamos la era post-interpretativa. Jacques Lacan sigue el camino de Freud, de la interpretación que aporta sentido, comienza a rescatar la dimensión gozante del síntoma como lo esencial que impide su modificación. Es decir, Lacan va a tomar a fondo el problema de la repetición, del goce, de la pulsión de muerte, de la fijación del libido, y va a señalar que eso es lo que impide la modificación del síntoma. Él impulsa un retorno a la enseñanza freudiana, tratando de rescatar al psicoanálisis de las derivas imaginarias en las que se empantanaba, sobre todo en Estados Unidos, con la psicología del yo. Entonces, le fue necesario marcar la diferencia entre dos registros del sujeto, como son lo simbólico y lo imaginario. Que al ser confundidos estos dos registros, esta es la primera época de la enseñanza lacaniana, se confundía lo que es imaginario, lo que son las fantasías, lo que es el problema de las imágenes, con lo que es el problema de la palabra, del significante, y al quedar confundidos no permitían pensar, la subjetividad, ¿no? Y le hacían perder al descubrimiento freudiano el filo cortante de lo verdadero que tiene, ¿no? Y lo convertían al psicoanálisis en una mera psicología adaptativa de la subjetividad al mundo, a la realidad del mundo. Pero de algún modo, Lacan puso mucho empeño en esto, en estos dos registros, simbólico e imaginario. Le va a pasar a Lacan lo mismo que a Freud. Estos dos registros no van a terminar de dar cuenta del problema del malestar y de su insistencia. Es aquí entonces donde Lacan va a rescatar la idea de la pulsión de muerte, de la compulsión a la repetición, del sufrimiento como expresión de algo que en el sujeto va sorprendentemente en contra de sí mismo. Esto también es otra idea interesante para debatir. En la subjetividad hay algo que lleva al hombre a ir profundamente en contra de sí mismo. Por ejemplo, Freud tiene un escrito que es los que fracasan cuando triunfan, ¿no? Es decir, recordando eso ya está en Freud, esto no es un invento de Lacan. ¿Sí? Los que en el momento que llegan al punto de conseguir lo que anhelan, en ese momento se derrumban, pierden el trabajo, se suicidan, hacen todo lo posible para que los echen, en fin, los que fracasan al triunfar. El sujeto no quiere saber sobre lo que le pasa, no quiere desprenderse de sus síntomas, no quiere abandonar sus posiciones existenciales. Un maestro mío decía que en el momento que uno, después de un trabajo analítico, abandona las posiciones existenciales que ha tenido, algo así como que no debe renegar de lo que fue, porque eso que fue le permitió llegar a lo que es. Sí, ningún arrepentimiento por lo que se fue. Gracias a lo que se fue, puedo llegar a lo que estoy siendo en este momento, ¿no? Esto es interesante también. Lacan va a considerar entonces al síntoma como algo irreductible a la condición humana. No hay hombre, mujer, niño, el que sea, que no tenga un síntoma. Desechen cualquier idea de no tener síntomas. Todos tenemos un síntoma, y gracias a Dios que tenemos un síntoma. Y tenemos un síntoma porque hablamos. El problema es qué hacemos con nuestro síntoma. Esta es la cuestión. Por lo tanto, también desechemos la idea de curación. No hay que curarse de nada. El psicoanálisis no considera, aunque lo llamamos la cura analítica, y aunque ahora hablemos más de experiencia analítica que de cura analítica, no creemos en ninguna posibilidad de curación. Si entendemos la curación como una restitución a un estado anterior de salud. Nunca hubo un estado anterior de salud para ningún sujeto. Siempre vivió un síntoma, con distintas manifestaciones.
Y no hubo estado anterior de salud porque el sujeto está herido desde su nacimiento por las marcas que la lengua va a dejar en su cuerpo, que en ese momento se transforma en un cuerpo hablante. También destacamos que se pierde cualquier ilusión de normalidad. No hay sujetos normales, no existen los normales. La normalidad es un síntoma. Cuando alguien es muy normal, es alguien que le pasa algo. Y se apunta más bien a que todo el mundo está un poco loco. Todos estamos un poco locos. Sobre todo, un poco locos por la exigencia de dar sentido a todo lo que se mueve. Estamos conminados permanentemente a dar sentido a todo lo que nos pasa a nuestro alrededor. Y a su vez también, porque como señalaron Freud y Lacan, en el inconsciente no hay ningún significante que nombre a la mujer. Este es quizás un poco complejo, lo digo así al pasar, pero que no hay en el inconsciente un significante que designe a la mujer, sino que más bien la diferencia sexual se va a jugar entre un tener o no tener el falo. Y esta ausencia de significante, que es para los dos sexos, va a tener efectos muy sensibles en ambos sexos y en su inscripción en el lazo social. En esto Freud es muy freudiano, ¿no? Pues nos recuerda la herida que el psicoanálisis infringe al narcisismo, ¿no? Al descubrir que el hombre no es un ser autónomo, ninguna ilusión de autonomía, sino que es un ser profundamente heterónomo, es decir, que no está regido por sí mismo, al depender del inconsciente y de su campo pulsional. Entonces, es la presencia, Lacan va a inventar un tercer registro en el que se mueve la subjetividad que él va a llamar lo real. Es difícil este concepto de lo real, de transmitirlo, pero voy a hacer un esfuerzo para tratar de decir alguna. Es decir, lo real sería lo real del sufrimiento, lo real del goce, lo real de la pulsión de muerte, lo real de la lengua que nos habitó, esa famosa lengua materna que nos habitó antes de que para cada uno esa lengua tuviera un sentido, es decir, esa lengua que nos penetró con sonidos, con la cual la madre, el padre o quien sea nos metió el significante en el cuerpo. Eso es una forma de pensar lo real de la no existencia de la relación sexual, que eso también se puede pensar como que no hay ninguna posibilidad de una relación armoniosa entre los sexos. No hay nada más conflictivo que las relaciones entre los sexos. Es uno de los grandes motivos analíticos. Lo real de la repetición, que insiste en repetirse lo que nos hace daño. Lo real, finalmente, es lo real del síntoma. Esto va a transformar de manera radical la clínica psicoanalítica y por ende la interpretación. Por eso la llamaba la era post-interpretativa. Va a haber un pasaje entonces de la interpretación freudiana, edípica, para resumirlo, a la interpretación lacaniana, que Lacan esto lo va a ir intensificando cada vez más a lo largo de su enseñanza. De cualquier manera, no hay que olvidar que la interpretación freudiana es la que al levantar la represión y descifrar el sentido del síntoma y de los sueños, hace existir el inconsciente y permite al sujeto creer en él. No es que se abandona la interpretación freudiana, no es que no... Es decir, porque la interpretación freudiana es lo que a cualquiera de nosotros produce un efecto extraordinario. Cuando se produce un efecto de que algún síntoma cobra un sentido. Y lo que damos... que realmente tiene algún sentido efectivamente que está oculto. Lo que sucede es que ese sentido no va a alcanzar para tocar al síntoma en su pureza de sufrimiento, digamos, ¿no? Este trabajo de Freud reviste gran importancia en una época donde la existencia del inconsciente tiene sus problemas, ya que es negado por el sujeto neoliberal contemporáneo y se entroniza la respuesta neurocientífica que todo lo resuelve por un juego neuronal. Como dije al principio con este Takeyasu, ya no me acuerdo el segundo apellido. Sin esta creencia en el inconsciente no es posible el análisis. Pero esto solo no alcanza, pues se trata de ir más allá del sueño del inconsciente.
Es decir, que no nos alcanza la creencia en el inconsciente, porque lo que vamos a buscar es ir más allá del trabajo del inconsciente. Si la era freudiana de la interpretación consistía en hacer una traducción del sentido sexual de las formaciones del inconsciente, era interpretativa, a la era lacaniana la llamamos posinterpretativa. El síntoma tiene una cara significante, entonces, que es la cara donde el significante, donde las palabras pueden dar un sentido a eso. Pero también tiene una cara de goce, una cara de sufrimiento, de real, podemos decir, si tomamos real en relación a las cosas, a tal como lo planteé, que no se deja conmover muy fácilmente por las operaciones que pretenden darle sentido, sino que más bien, y esta es la paradoja, si le damos sentido al síntoma, lo vamos a alimentar. Lacan va a decir que el síntoma se muestra como un pez voraz que con la boca abierta quiere alimentarse de sentido de una manera insaciable. Si nosotros damos sentido al síntoma, el análisis se hace interminable. No hay forma de parar la máquina del sentido dando sentido. Un sentido lleva a otro sentido y a otro sentido y a otro sentido y a otro sentido, y es inagotable la cadena del sentido. Siempre vamos a poder agregar una mota de sentido nuevo. Por ello, lo primero que podemos decir de la interpretación lacaniana al revés de la freudiana es que va en contra del sentido. Esto tiene su fundamento en la constatación de que el inconsciente es el primero que interpreta. Ya hubo un sentido. Por eso, la interpretación del analista que tradujera lo salvaje en razonable iría a favor del inconsciente, que lo que hace es velar, mediante sus formaciones, el fondo de goce, de repetición que anida en la subjetividad. He dicho al pasar una cosa que, no sé cómo la escucharán, pero el inconsciente, tal como lo pensamos en este momento, tiene una función de velamiento. Es ya una interpretación de lo real. Es ya una interpretación de este momento cumbre de la subjetividad cuando la palabra entra en el cuerpo. Es decir, que si nosotros alimentamos el inconsciente, vamos a hacer, con el sentido, vamos a seguir alimentando el velamiento sobre la pureza esta del síntoma que decía. A consecuencia de esto, entonces, la interpretación va a ir al revés del inconsciente, en contra del inconsciente. Va a ir a revelar las marcas de goce que el lenguaje ha escrito en el cuerpo del ser hablante. Por eso, si la interpretación freudiana apunta a dotar de sentido, es decir, a favorecer que un significante, que lo llamamos uno, el síntoma, se articule con un significante que llamamos dos, eso es una cadena y eso es un sentido. Yo, por ejemplo, para saber el sentido de una frase, si digo mi perro, ustedes ya no se sabe lo que quiero decir. Tiene frío, ya saben que mi perro tiene frío. Y eso dota de sentido. Es el segundo significante, tiene frío, el que va a dotar de sentido al primero, mi perro. Esa es la interpretación freudiana. Está el síntoma, sin sentido, aparece otro significante y dota de sentido. Esa es la interpretación freudiana. Así trabaja el inconsciente. La interpretación lacaniana va a hacer todo lo contrario. Va a cortar, va a impedir que ese significante se anude a otro significante y adquiera un sentido. No va a permitir el sentido. Y va a buscar deliberar de todo sentido a ese significante y aislarlo de las operaciones del inconsciente, para llevarlo a la originalidad de su marca. Es decir, es como si ustedes tuvieran un árbol y está el tronco. Y el tronco está todo cubierto de ramas y de hojas. La interpretación lacaniana va a ir desmochando, desbrozando, quitando ramas, quitando ramas, quitando ramas y llegando al tronco, que es el significante ese que no tiene ningún sentido. La interpretación lacaniana, al revés, va a favorecer la freudiana, va a favorecer la arborescencia de ese árbol del sentido.
Y lo que se busca es, cuando se llega al tronco, cuando se llega a ese significante, conmoverlo. Agarrarlo, hacerle así y conmoverlo. Molestarle las defensas, que decía Nuria al principio, no dejarlo que se siga defendiendo, agotando todos los sentidos de los cuales se ha dado el sujeto. Esto, voy a poner un ejemplo para que, no sé cómo vamos, bueno, un ratito, ¿no? Unos minutos tengo. Esto lo podemos entender bien si pensamos en las identificaciones, por ejemplo. Una identificación, por ejemplo, de un sujeto, que está identificado a ser el benefactor del otro. Esto va a situar al sujeto en un ocuparse permanentemente de los demás y dejar de lado sus propias producciones deseantes, haciendo sufrir por los caminos sin salida que provocan el lazo social. ¿Se entiende esto, no? Alguien que está ubicado como yo soy el que beneficia al otro, el que ayuda al otro, el que le da al otro. Esto, de alguna manera, impide que emerja los deseos que ese sujeto tiene. Está siempre ocupándose todo el día del otro. Se puede inferir que esta identificación es una respuesta del sujeto a ciertas marcas parentales, por ejemplo. Y en definitiva, que es una defensa contra los enigmas del encuentro con el otro. Es decir, si yo estoy colocado en una posición donde soy el benefactor del otro, yo no tengo ningún problema con el otro. Ya sé quién soy en relación del otro y ya sé quién es el otro en relación a mí. Es alguien que me necesita. Es alguien que necesita mi ayuda. He resuelto el problema de la relación con el otro. El tema es a qué precio lo ha resuelto. Lo ha resuelto al precio de escamotear su singularidad. La interpretación lacaniana, entonces, irá a aislar esta posición identificatoria, este tronco, identificatoria y gozante, porque esto de alguna manera al sujeto le produce un gozo, ¿no? Estar ayudando al otro. Es una interpretación que, sin dotarla de sentido, por ejemplo al estilo usted hace esto porque se identificó con el profesor, con su mamá, con su papá, con quien sea, lo cual sería darle un sentido edípico a esta posición de hacerle bien al otro, va a tratar de aislarlo esto, a llegar a la pureza de benefactor. No sabemos lo que quiere decir. Llegar a esta palabra, a este significante, conmover esta palabra, benefactor del otro, y conducir al analizante no solo a las claves edípicas. Está bien que aparezca que en algún momento esto tuvo que ver con que su papá, su mamá, lo que sea, toda esa historia. Está bien eso. Pero se trata de ir fundamentalmente un paso más allá, al goce que está incluido en esa posición, a lo que hace gozar ese sujeto, tanto en el orden de un sentirse bien como de un sentirse muy mal con esta posición que no pueda renunciar, porque si la trae al análisis es porque le está haciendo sufrir esta posición de estar todo el tiempo ayudando al otro, pero que al mismo tiempo no la puede abandonar porque hay algo gozante en su cuerpo que lo llama a repetir esta posición. Este goce, podemos suponer nosotros, que está relacionado con las primeras experiencias traumáticas de la infancia, que quedaron más allá de la represión, y que al no ser traducidas en recuerdos, no son accesibles al desciframiento. No hay nada que descifrar ahí. No hay que darle un sentido a eso, sino tratar de conmover esa posición, pero no por la vía del sentido. Es decir, que la interpretación lacaniana se va a dirigir a aquellos significantes esenciales para conmoverlos. Claro, habrá que pensar entonces si la podemos seguir llamando interpretación. La seguimos llamando interpretación, pero es difícil pensarla como algo que traduce, algo que interpreta, o algo que busca el sentido de lo que está sucediendo. Por eso Lacan habla de la interpretación como una jaculatoria, que ustedes saben que es una oración breve y ardorosa, por ejemplo. Él habla también del corte de sesión. Es decir, en un momento la sesión termina donde el sujeto dice, por ejemplo, toda mi vida he sido el benefactor del otro. Y ahí se corta la sesión. Y no se le da un sentido a eso. Corta la sesión. Es decir, dos maneras, entonces, tanto sea la
la jaculatoria, la oración breve ardorosa o el corte de sesión, que se alejan del sentido y que en vez de estimular el qué quiere decir, es bastante importante, no se trata tanto de qué quiere decir ser el benefactor del otro, que es la interpretación freudiana, sino que la pregunta es ¿qué se satisface en este ser el benefactor del otro? Es radical la diferencia, no sé si pesca la diferencia que hay. Es decir, pierde fuerza la vía del sentido de los síntomas para cobrar fuerza la vía de la satisfacción que ahí se da en ser el benefactor del otro. Es decir, que podemos afirmar entonces que este significante, al que el sujeto busca darle un sentido nuevo, este sentido no lo va a encontrar en la interpretación, siendo que esta nueva forma de interpretar va a cortar, va a impedir, entonces, como decía, no solo que encuentre un sentido nuevo, sino que lo va a despojar de todos los sentidos. El significante va a quedar aislado y va a mostrar entonces su faz de goce. El sentido tapa la cara de goce del síntoma. No hay una técnica de la interpretación, no hay reglas, no les puedo transmitir reglas, no se puede enseñar la interpretación. Es en el propio análisis donde el analista ha hecho la experiencia de las mismas y sabe por esto, en carne propia, como dice el tango, de sus manifestaciones. Se trata de una improvisación, se trata de un cierto sentido de la oportunidad. Sabemos que la interpretación no debe ser prodigada, no debe ser muy charlatán el analista, no debe prodigar su interpretación así como así, sino que debe elegir muy bien el momento de efectuarla. Y que en todo caso, la interpretación tendrá que ver con la concepción del inconsciente que tenga el analista. Entonces es una interpretación que va a ir por el lado de la materialidad de los significantes, por el lado de la voz, por el lado del sonido, por el lado de lo que eso resonó en el cuerpo del sujeto. Son palabras proferidas probablemente por el deseo del otro, por un deseo oscuro para ese niño que recibió palabras que no podía darles ningún sentido, pero que sin embargo lo constituyeron. Estas palabras que marcaron definitivamente con un goce el cuerpo del sujeto son las que la interpretación pretende que den todo su jugo. Les quiero traer, para terminar, pasemos a conversar, un ejemplo. Era un sujeto que se dedicaba a divertir al otro. Esto le daba el lugar de divertidor, allí donde suponía que había una falta en el otro. A su vez, esto retornaba dándole una identidad fálica. Desde hacía bastante tiempo esta posición se le había manifestado como algo muy molesto y que sin embargo no podía dejar de repetir. Divertir al otro. El momento del descubrimiento de lo que ahí se jugaba fue una verdadera revelación, que le mostró la posición en la que estaba. Era el que llenaba el agujero del otro bajo la modalidad de una demanda de alegría. Si no se entiende esto, podemos volver. Era el otro que estaba en falto de risas, falto de alegría, falto de divertimento, el que le demandaba al sujeto hacerse el gracioso. Obviamente el otro no demandaba nada, era el juego de él, el otro con el cual él se relacionaba. El sujeto se relacionaba con un otro falto de alegría, falto de risas, y él era el que iba a tapar el agujero del otro divirtiéndolo. El otro le importaba tres pepinos, el otro real que tenía delante ni se enteraba de este juego. O sí, a lo mejor, ¿no? Este descubrimiento, esta revelación, hecha en análisis, lo llevó a asociar con su posición de hacer feliz a su madre por la vía de ofertarle su propia imagen bella con la que ella se satisfacía. Esta revelación que tocó el cuerpo del analizante lo conmocionó, hizo caer esta identificación al divertidor y el consecuente goce. Desapareció el goce. Ya no lo divertía más ser un divertidor. Esta revelación no fue efecto de una interpretación concreta del analista,
sino que fue un descubrimiento hecho en sesión durante el relato de una escena donde se descubre queriendo hacer reír a una mujer. Lo más interesante y esencial fue que se le reveló también la enorme satisfacción que esto le reportaba, al mismo tiempo que era una posición que lo hacía sufrir. Ser el que hace reír al otro, se mostraba entonces la alianza entre la identificación, ser el que hace reír al otro, y el goce que estamos hablando que hay en esta posición. Podríamos decir que el sujeto interpretó en la escena en análisis gracias al silencio del analista que no interfirió con su saber la escena. Podemos afirmar entonces que el silencio fue la interpretación del analista y cerrando el final con un es así. Bueno, muchas gracias. Bueno, sería estupendo que surgieran preguntas. Supongo que algo habrá quedado velado que se puede volver sobre ello. O sea que os cedo la palabra. Por favor. Una pequeña pregunta. Yo lo que comentaba hoy de, bueno, yo lo llamo el dador desde el mapa de Gurdjieff, que es otro mapa que no tiene nada que ver con esto, pero bueno, del generoso, del dador, ¿no? ¿Se entiende? El benefactor. El benefactor, correcto. Del benefactor. Voy a apagar el teléfono primero. El que hablaba hoy del benefactor. Entonces, para el análisis lacaniano, lo importante es que esta persona se dé cuenta que da y da constantemente para no conectar con su propia falta, o es importante simplemente que se caiga esa estructura sin interpretación ninguna. No sé si soy claro en la pregunta. No, mucho eso no. Bueno, repito. Sí. La voy a repetir exactamente igual. Bueno, vale. Para el dador o para el benefactor, que da todo el tiempo, ¿no? Es importante, dentro de un análisis lacaniano, que él se dé cuenta que da, porque si doy es porque tengo, ¿no? Si no tengo no puedo dar, eso es básico. Para no conectar con su falta, con su carencia, o simplemente hace algo para que caiga esa estructura sin importancia y sin interpretación ninguna. No, la segunda opción no. No puede caer la estructura si no hay algo de una revelación. Si no se le revela al sujeto la posición donde él efectivamente mantiene esta posición fantasmática de darle al otro, de ser el benefactor del otro, para evitar la propia falta y la falta del otro. Es decir, es un sujeto que no quiere saber nada del deseo del otro, no quiere saber nada de su propio deseo, y tapa este agujero de la subjetividad que es el deseo, mediante un dar. ¿Qué tiene para dar? Eso sería otro debate, si realmente tiene para dar. Claro, no. Pero de alguna manera se las arregla con eso, se las ha venido arreglando con eso. Y se ha arreglado en la vida bien con eso o mal, en algún momento eso hizo aguas. Claro. Hay un momento donde la subjetividad del sujeto puede vivir muchos años así, pero hay un momento donde eso fracasa, donde ya no puede seguir diciendo que el otro lo que quiere de él son dones, son bienes, son lo que sea. Y y emerge en su estructura, en su pensamiento, en su cuerpo, algo que lo angustia, que es que ya no sabe lo que quiere el otro. Sí, ahí fracasa la posición de benefactor del otro, se le genera una pregunta, entonces va al análisis o ya está en análisis. Entonces no puede ser sino una revelación, no puede caer esta estructura así porque sí, no. No me refería a eso, me refería a la importancia o no de que el benefactor tomase contacto con su propia falta, o que simplemente, porque yo veo como que es muy importante la relación con el otro, como que en su discurso, por lo menos yo lo entiendo así, sé que llegué tarde y todo lo demás, pero prima como que se nota en la relación con el otro, en lo del dar al otro, ¿no? Yo lo enfocaba más hacia la relación del uno consigo mismo. Por eso la pregunta de si en el psicoanálisis lacaniano ese darse cuenta, ¿no?, por llamarlo de alguna manera,
¿tiene que venir siempre a través de la reacción del otro o es directamente porque él se da cuenta y él conecta directamente con su propia falta? Es la pregunta así súper concreta. Está bien como lo estás planteando. Es decir, el deseo del sujeto siempre pasa por el otro. Siempre tiene que ver con el otro. Pero retorna a la subjetividad con lo que a mí me falta. Es decir, ¿qué me falta a mí? ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué tengo que estar divirtiendo al otro? Se genera esa pregunta. Pero tiene que pasar por el circuito del otro. Siempre. No es un circuito autoerótico, es un circuito heteroerótico. O sea, el deseo es hetero. El deseo siempre tiene que ver con el otro. Es decir, lo que el otro me causa, lo que el otro me provoca, lo que el otro me angustia. El goce, por el contrario, no. El goce se satisface en sí mismo. Por eso es más difícil de tocar. Claro. El deseo es mucho más sencillo de tocar, porque como tiene que ver con el otro, se puede poner en palabras. Pero lo que se satisface en esa posición de benefactor, eso es lo más difícil de conmover. El goce que ahí se provoca, sea por la vía del malestar, si lo lleva a análisis, como dije hace unos minutos, es porque algo le causa malestar a esa posición, pero no la puede abandonar. Y la pregunta es, ¿por qué no puedo abandonar esa posición? Si en realidad me está causando malestar. ¿Qué se satisface de beneficiar al otro? Entonces eso, por la vía del deseo ya lo sabemos. Tapo el agujero, tapo la falta, no me entero de la relación con el otro, es decir, no me entero de mis propios deseos. Eso podemos hablar mucho. Ahora, ¿qué goce se satisface ahí? ¿Qué del cuerpo se conmueve con eso? ¿Qué se alimenta en el cuerpo con esa posición? Eso es más difícil. Ahí ya los hilos de la interpretación más explicativa, digamos, obviamente que en esta revelación que se le hace a un sujeto, ese goce cae, puede caer en el mismo acto, porque ya cuando uno digamos, cuando es una revelación, no es que el analista le dijo, usted lo que hace es beneficiar al otro. No, eso no sirve para nada. Eso Freud lo descubrió de entrada. Cuando él le decía a los analizantes, el sentido, por ejemplo, llega a la primera sesión, segunda sesión y cuenta esta posición. Entonces uno que se da cuenta, entiende, escucha lo que está pasando y dice, usted lo que pasa es que no se anima a tener una relación X, a encontrarse con un otro, siempre es hetero, sea hombre o mujer, pero es un diferente, y lo que hace es tapar el deseo del otro y su deseo propio. Eso no sirve para nada. Eso tiene que ser el propio sujeto el que llegue a ese momento de revelación. Y no tiene que ser el analista el que le diga eso. Ayuda al analista. Hace interpretaciones que son no del orden del sentido. Puede ser una pregunta, ¿y usted por qué está en esa posición? Lo que sea, lo que se ocurra. Y incluso mucho más purificada. Como dije, me siento el benefactor del otro. Hasta mañana. Se cierra ahí. Entonces queda aislado. Es decir, es ir como un paso más allá del campo del deseo y llegar a tocar algo que es lo más inconmovible, que es la pulsión. Que es algo que no tiene una traducción clara en palabras. Por eso en un momento Freud y Lacan se plantearon en el debate sobre la eficacia del psicoanálisis. Si el psicoanálisis no puede conmover el goce, el psicoanálisis no sirve para nada. ¿Es así? No sirve. Porque si nos quedamos en el tema del deseo, en la cuestión edípica del sentido, sabemos que eso va a seguir repitiendo. Que por un tiempo, que los síntomas se pueden tocar, pueden desaparecer, pero van a aparecer por otro lado. Es decir, que hay que ir a tocar la materialidad del cuerpo, que goza en eso, y goce puede ser tanto algo que se viva satisfactoriamente como que se viva por el orden de malestar, pero que toque eso, y bueno, entonces ahí sí habrá una eficacia. Es decir, aquel que se descubre como benefactor del otro en un momento de revelación verdadero del análisis, seguramente cada vez que se quiera volver a poner esa posición ya no puede. Ya no se puede, ya se jorobó el invento. Mientras era algo inconsciente, eso se repetía. Una vez que eso es advertido por la subjetividad, ya no funciona más. No es que no se vaya a repetir, a lo mejor puede haber algún momento en el sujeto se descubre que otra vez, pero ya está advertido. Siempre que queda entonces explícito lo implícito, ya eso se cae.
Eso es decir, siempre en psicoanálisis, Por eso a mí de la eternidad, no, siempre no sé, eso es uno por uno, eso hay ejemplos donde uno verifica muchísimo, vamos, cualquier testimonio de alguien que ha hecho un análisis y ha determinados análisis, o que esté en análisis, puede testimoniar de esto que estamos hablando. Y si no sé si hay, vamos, cualquiera que se analice un tiempo sabe lo que es una revelación en análisis. Sí, sí. Sabe perfectamente que hay momentos de revelación y que ahí se joroba algo. El invento que tenía en ese momento ya no le sirve. Se tendrá que buscar otro. Por eso lo que busca el análisis... Pero sigues repitiéndolo. Eres testigo de tu propia repetición. Pero y que ya, la señalas tú. pero ya ahí, hasta que en un momento se deja, hasta que en un momento esa repetición evidentemente puede... Por eso el análisis lo que apunta, es decir, hay algo del goce, de esto que estamos hablando, que es una marca indeleble en la subjetividad. Y lo que se trata es cómo hacemos con este goce, cómo hacemos con este malestar, tratar de inventar algo. A veces hablamos de una reingeniería del goce, es decir, buscar modificar la relación con el goce y con el síntoma, podemos decirlo, son equivalentes, y tratar de hacer con ese síntoma algo diferente. Es decir, buscarle la vuelta al síntoma, que el síntoma, en vez de estar en contra de la subjetividad, juega a favor de la subjetividad. Nada sencillo, pero bueno, la otra, si no, seguir en inopia. Gracias. Pues yo creo que una de las cosas que decía, que me gustaría que se quedaran es que el pasaje es de qué quiere decir lo que me pasa, a qué se satisface en lo que me pasa. Ese pasaje es esencial. No se puede obviar el qué quiere decir. No se puede entrar de lleno al qué se satisface. Es pasando por el qué quiere decir, llegamos al qué se satisface ahí. Si es necesario atacar la cara de sentido del síntoma, desbrozar el sentido del síntoma, para luego, no son etapas, ¿no? No lo digo cronológicamente, diacrónicamente, pero no se puede pensar así. Pero hay que ir al que se satisface en lo que nos pasa. En esta posición, por ejemplo, de benefactor. Y finalmente lo que queda, si ustedes leen testimonio, no sé si saben lo que son los analistas de la escuela. Los analistas de la escuela son analizantes que han hecho muchos años de análisis, que han llegado a un final de análisis y que deciden testimoniar de su análisis. Son muy interesantes los testimonios. Y se llega a una pureza de ese goce, que ese goce tiene que ver a veces con una palabra, con algo que fue dicho, escuchado, que no tiene que ver con todo este juego que nos hacemos el otro, si me quiere, no me quiere, lo que el deseo del otro, qué me causa, qué no me causa, si me pongo en esta posición, que son todas cosas que están, pero es como una selva eso, pero que vela, todos son trabajo que ha hecho el inconsciente para protegernos de este goce que no sabemos qué quiere decir, ni sabemos qué se satisface ahí. ¿Qué quiere decir? No lo vamos a saber nunca. Pero sí qué forma de satisfacción tiene, sí lo podemos llegar a saber. Y entonces poder hacer con él de otra manera. ¿Lo dejamos aquí? Si no hay más preguntas. ¿Nadie tiene nada más que preguntar? Pues entonces lo dejamos aquí. Ya sabéis que el día 31 hay otra conferencia. Espero veros y espero que os haya gustado. Muchas gracias, Joaquín, por No, a vosotros y por invitarme y gracias por haber venido.